Ciudadano en la antigua Grecia se define por un cierto número de prerrogativas y ventajas de obligaciones y exigencias que le distinguía de los no ciudadanos. Prerrogativas políticas, jurídicas, religiosas, beneficios sociales, exigencias fiscales y obligaciones militares. Los esclavos vivían en la ciudad con los ciudadanos, pero esta era exclusivamente una comunidad de ciudadanos y de ciudadanos varones, puesto que las mujeres estaban excluidas de los derechos políticos. Los privilegios y obligaciones del ciudadano. Las prerrogativas políticas. Las prerrogativas políticas corresponden al derecho del ciudadano de participar en la gestión de los asuntos públicos. Uno de ellos es reuniéndose en la asamblea del pueblo o en los consejos, ejerciendo las magistraturas u otros cargos que el pueblo le ha confiado, impartiendo justicia en los tribunales. Prerrogativas jurídicas. El derecho de propiedad. Uno de los privilegios esenciales del ciudadano es el derecho de propiedad, más concretamente el derecho a tener un predio en el territorio de la ciudad. Es lo que los documentos oficiales traducen por la expresión derecho de poseer tierra y una casa. Este privilegio inherente a la ciudadanía se pierde cuando el ciudadano que ha cometido una falta grave se le confiscan sus bienes. El acceso a los tribunales y las garantías judiciales. La cualidad de ciudadano garantizaba a un hombre la potestad de emprender una acción como demandante o a cambiar como defensor ante los tribunales ordinarios, sin intermediario ni garante. Prerrogativas religiosas. El ciudadano no es solo el que participa del arque, sino el que tiene el privilegio de participar completamente en todas las manifestaciones de la religión cívica. Participar en los sacrificios es un privilegio esencial del ciudadano. El sacrificio es el acto religioso por excelencia, aquel por el cual la ciudad entera se comunica con sus dioses. El animal sacrificado se dividía en dos partes. La grasa y el hueso de los muslos son quemados en la ofrenda a los dioses. La carne es repartida entre los participantes y consumida por ellos. Tomar parte activa en las fiestas religiosas es un derecho reservado al ciudadano. En Atenas, el extranjero no puede tomar parte en los concursos organizados en las fiestas cívicas, salvo los que revisten la dimensión de una fiesta panhelénica. Ejercer un sacerdocio. El ciudadano es el único en poder pretender el ejercicio de un sacerdocio. Debe, sin embargo, cumplir ciertos requisitos: estar físicamente íntegro, no haber cometido ningún crimen, pertenecer a la familia sin mancha, ser de nacimiento legítimo. Beneficios sociales. La ciudad reservaba al ciudadano un cierto número de beneficios que le son expresamente conferidos para facilitarle la asistencia a las fiestas públicas y para permitirle subvenir sus necesidades vitales si tiene escasos medios. Obligaciones fiscales. El ciudadano debía participar en las cargas fiscales que la colectividad exigía de cada uno de los miembros en proporción a sus recursos.
Obligaciones militares. El ciudadano estaba obligado al servicio militar y esta obligación parecía, en algunos aspectos, un privilegio reservado a él. En principio, la ciudad no lo recortaba más que excepcionalmente a los no ciudadanos, y cuando era necesario los enrolaba en unidades distintas. Mi nombre es Nixon Rodríguez. Le voy a hablar de la ciudadanía de la antigua Grecia. El término de ciudadanía proviene del vocablo latín civita, que significa ciudad-estado, y su origen se remonta a la antigua Grecia. Las ciudades griegas, llamadas polis, eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, la primera cuna de la democracia. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres quienes no participaban en la política ni poseían propiedades. Las personas esclavizadas eran hijos de personas en las mismas condiciones de esclavitud o eran los prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y artesanía. Pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios fúnebres y actividades religiosas. Solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre filosofía, poesía o música. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. Buenas tardes, vamos a hablar ahorita sobre la economía de Grecia. Los 3 puntos principales para Grecia eran la agricultura, el comercio y la artesanía. Para ellos la agricultura era muy importante. Tenía como principio la vid, los cereales y los olivos. ¿Qué es la vid? Se preguntarán. La vid es como plantas medicinales que ellos cosechaban, así como nosotros tenemos lo que es hierba luisa o manzanilla. Ellos también tenían y ellos lo consideraban muy valioso. En su tiempo era muy preciado eso, porque no todo siempre se podía cosechar lo que eran los frutos. Entonces ellos también optaron por la ganadería, que era intercambiar sus ganados o venderlos entre sí mismos. Pero también vieron que era muy bajo eso y no podían alimentar a una nación grande. Entonces ellos optaron por muchas más opciones, que eran los esclavos. Cuando ellos tenían una guerra con otros países, ellos cogían a esas personas que ya se quedaban ahí y los cogían como esclavos y los vendían. Ellos no desaprovechaban ninguna opción, porque en ese tiempo era muy complicado ganar dinero. Y también ellos toda cosa que encontraba como trabajo lo aprovechaban en gran manera. Y no solo eso, sino que también hacía como intercambios. Iban a Italia, iban a Egipto a intercambiar siquiera su vaca, su ganado, a intercambiar siquiera por trigo, harina, pan, y para ellos era algo valioso, porque en ese tiempo recordemos que no es como ahora, en ese tiempo era muy escaso. También las plantas eran muy difícil cosechar sus semillas y todo eso. Entonces ellos se ganaban la vida de esa manera. Y hay también que la artesanía, ellos eran muy buenos, en madera hacían lo que era cerámica y así lo vendían poco a poco. Y esos eran los 3 puntos principales, que era la agricultura, el comercio y la artesanía. Geométrico. Durante siglos 9 y 8 a.C. Orientalizante. Final del siglo 8 y comienzo del siglo 7 a.C. Arcaico. Siglo 7 y 6 a.C. Severo. Finales del siglo 6 y comienzo del siglo 7 a.C. Clásico. Siglo 5 y siglo 4 a.C. Helenístico. Final del siglo 4 y siglos 3 y 2 a.C. Yo voy a hablar sobre el arte. El arte en la antigua Grecia
Es el estilo por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, recreando el mundo ideal, el modelo platónico, o mediante la imitación de la naturaleza. El sentido de la mimesis aristotélica. La cultura desarrollada por los antiguos griegos establece los fundamentos de la cultura occidental. De este surgieron los conceptos y los principios del arte, la filosofía y el saber posterior. El arte griego se inicia de forma autónoma al final de la civilización micénica, cerca del 1100 a.C. El arte más antiguo de los griegos es generalmente excluido del arte de la antigua Grecia. En su lugar se conoce como arte griego neolítico, seguido por el arte egeo. Este último incluye el arte cicládico, el arte de las culturas minoica de la edad de bronce. Buenas noches, mi nombre es Josauri y solo voy a hablar sobre la estructura política, gobierno y ley. La estructura política se basa en que los griegos comenzaron a formar polis o ciudades-estados que eran unidades políticas soberanas independientes, gobernadas por un rey, el cual era asesorado por un consejo de nobles. Ahora le voy a hablar sobre lo que es gobierno y ley y voy a comenzar sobre la historia del gobierno en el griego antiguo. En el periódico arcaico 750 a 480 a.C. de Grecia marcaba el surgimiento de la acción estatal y la creación de las polis, hoy definida como ciudad-estado. La ciudad-estado era una ciudad que tenía su propio gobierno independiente. En la primera parte del periodo, el poder estaba generalmente en manos de las élites sociales ricas que competían entre sí. Fueron nombradas para el poder basándose en el linaje o en la propiedad de la propiedad. En el siglo IV a.C., el sistema del gobierno de Atenas estableció grupos comunitarios para participar más directamente en el proceso gubernamental. Sin embargo, este primer sistema, aparentemente democrático de ciudadanos votantes, todavía estaba influenciado por un consejo de élites sociales. Ahora yo lo que voy a hablarles es sobre los tipos de gobiernos en la antigua Grecia. ¿Ya? Hay varios tipos de gobiernos en la antigua Grecia, debido a las diferentes comunidades y ciudades que crecieron en el siglo VIII a.C. Los gobiernos no fueron estáticos y a menudo caían en ciclos dependiendo de quién estaba al poder. Los tipos de gobiernos que se practicaron con frecuencia y se extendieron a la antigua Grecia son monarquía, tiranía, democracia y oligarquía. Ya voy a hablar sobre cada uno de ellos. Voy a hablar sobre lo que era la monarquía. La monarquía es un sistema gubernamental con una persona en el poder. Por lo general es alguien con linaje de élite conectados a gobernantes pasados. Esto fue más popular en las primeras fases de la historia griega, en el periodo de los micénicos, por ejemplo, de 1300 a 1050 a.C. Ahora voy a hablarles sobre lo que es la tiranía. Es un sistema de gobierno por un monarca absoluto que antepone sus propios intereses a los de la población. El dominio tiránico se produce en todo el mundo griego. Ahora voy a hablarles sobre lo que es democracia. La democracia se basa en un sistema de gobierno de tres partes: poder legislativo, los tomadores de decisiones votados por la población; poder ejecutivo, poder presidencial votado por la población; poder judicial, tribunales de justicia encargados de hacer cumplir la ley. Estas tres ramas se remontan a la forma inicial de la democracia en Atenas, que tiene una asamblea compuesta por cualquiera que quisiera ser escuchado y votar; una corte, tres gobernantes llamados
Arcortes y el Consejo de los 500, que estaba compuesto por personas de las 10 comunidades definidas elegidas por sorteo. Ahora voy a hablarles sobre lo que es oligarquía. Es una regla a través de la cual unas pocas personas controlan la política. En la antigua Grecia, sin embargo, las oligarquías podían estar divididas por cientos de hombres de élite que competían por el poder. En el ciclo de Polibios, la oligarquía ocurría a través de la revolución para deponer a un tirano o desmantelar el gobierno democrático. Muchas gracias, ese fue mi tema.